El Papa Francisco ha publicado una nota adjunta reafirmando que el documento final del Sínodo de la Sinodalidad es magisterio papal, aunque, dice él, no es estrictamente normativo y aún necesita de varias mediaciones para ser correctamente aplicado. Un magisterio no estrictamente normativo y que necesita todavía mediaciones para ser aplicado, ¿qué tipo de magisterio es? ¿De qué estamos hablando? Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si estás preocupado por tantas cosas que suceden en la iglesia, si a veces tu fe flaquea al ver todo este caos, entonces, querido amigo, este canal está hecho para ti. Queremos no solo informarte sobre lo que está pasando en la iglesia directamente desde aquí, desde Roma, sino sobre todo ayudarte a no perder la fe, sino antes bien a fortalecerla. Si no estás inscrito en este canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like y a compartir este video con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde Roma sobre lo que está pasando en la iglesia. Decía que con una nota adjunte, así que la han llamado, el Papa Francisco quiso reiterar lo que ya había dicho, es decir, que el documento final del Sínodo de la Sinodalidad hace parte de su magisterio pontificio ordinario. Aunque, dice el Papa Francisco, no es un magisterio estrictamente normativo y será necesario, dice, varias mediaciones antes de aplicarlo. Ahora, yo me pregunto, un magisterio no normativo, un magisterio que necesita mediaciones para ser aplicado, ¿qué tipo de magisterio es? ¿De qué estamos hablando? Lo único que podemos decir por ahora es que se trata de un magisterio en progreso. Así como se dicen obras en progreso, un magisterio en progreso. Pero entonces, ¿a qué debemos atenernos específicamente? Nadie sabe nada, nadie ve claro. Algunos observadores leen en las palabras de la nota adjunta un tono de vacilación, una cierta inseguridad, una cierta indeterminación por parte del Papa respecto a la continuación del proceso sinodal. Un conocido experto en el Vaticano, un vaticanista, afirma que todo se puede resumir en el dicho sí, no, tal vez. Otros, en cambio, piensan que esa indeterminación debe leerse a la luz de un principio programático enunciado por el propio Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Él dice, el tiempo es superior al espacio. No debemos ocupar espacios, sino abrir procesos. Una noción que muchos traducen más banalmente, más simplemente con la fórmula calma, calma, el tiempo nos dará razón. Hoy está cada vez más extendida la creencia que a este Papa no le importan tanto los contenidos, cuanto los procesos. Pero, ¿qué refleja esta aparente carácter provisional del magisterio de Francisco? Algunos plantean la hipótesis que este magisterio no estrictamente normativo y que aún necesita de varias mediaciones para ser aplicado, sea otra formulación engorrosa del cardenal Tucho Fernández, que desde su alto cargo de prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y colaborador íntimo desde hace muchos años de Papa Francisco,
Se atribuía incluso el papel de intérprete oficioso del pensamiento del Papa. De hecho, el cardenal Fernández ha hablado varias veces de la doctrina del Papa, refiriéndose claramente al Papa Francisco. Una expresión sin precedentes, una expresión que nunca ha habido en la historia de la Iglesia, ya que existe la doctrina de la Iglesia, no la doctrina del Papa X o el Papa Y. Un papa puede y debe explicar la doctrina católica, puede aclararla, puede hacerla más comprensible, puede proclamarla definitiva, como por ejemplo cuando proclama un dogma, pero nunca debe dar la impresión que está dando específicamente su propia doctrina personal. La enseñanza pontificia se debe inserir en la tradición multisecular de la fe de la Iglesia. El marco provisional descrito anteriormente con la fórmula sí, no, tal vez, no permite, por ejemplo, saber cómo se integrarán, si se integrarán en el magisterio, los informes aún no recibidos de las comisiones especializadas de estudio del sínodo sobre los temas llamados candentes. Quiere decir la homosexualidad, las ordenaciones de las mujeres, formas innovadoras de asociar a los laicos, a los seglares en el gobierno de la Iglesia, etcétera, etcétera. Parece una paradoja, pero mientras se subraya la personalización de la doctrina católica, hablando de doctrina del Papa, al mismo tiempo se promueve la idea de hacer evolucionar la doctrina de la Iglesia escuchando ampliamente la vox populi, la voz del pueblo de Dios, invitada a expresarse en varios niveles en la nueva Iglesia sinodal que ellos quieren construir. Según la Comisión Teológica Internacional y diversos documentos sinodales, escuchar la vox populi sería una auténtica escucha del Espíritu Santo. Un teólogo de la talla del cardenal Gerhard Ludwig Müller, ya prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quiso aclarar en un artículo publicado en la prestigiosa revista americana First Things, cómo interpretar correctamente el dicho Vox Populi, Vox Dei, es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios, según la tradición católica. El artículo lleva un título muy elocuente: Los 7 pecados contra el Espíritu Santo, una tragedia sinodal. Como vamos a ver en el artículo, el cardenal Müller invierte la situación y los acusa no de escuchar la voz del Espíritu Santo, sino de pecar contra el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver ahora. Dice el cardenal Müller, y cito entre comillas: personas con segundas intenciones han secuestrado el principio tradicional de la sinodalidad, es decir, la colaboración entre los obispos, la colegialidad, y entre todos los creyentes y pastores de la Iglesia, basada en el sacerdocio común de todos los fieles por el bautismo, para promover su propia agenda progresista. Quiere decir, estas personas, estas facciones, dice, infiltradas en la Iglesia, están usando la sinodalidad para promover su propia agenda progresista. Continúa el cardenal. Con un giro de 180 grados, es decir, invirtiendo, ellos quieren adaptar la doctrina, la liturgia y la moral de la Iglesia a la ideología neonóstica woke. Cierro comillas. Para ello, añade el cardenal Müller, comillas, se invoca una comunicación directa del Espíritu Santo y los participantes en el sínodo, como si se tratara de una intuición superior, para justificar concesiones doctrinales arbitrarias, superando así cualquier objeción de la doctrina católica consolidada. Cierro comillas.
Quiere decir, ellos dicen, nosotros estamos inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto ustedes no nos pueden decir nada. Que cuando uno dice, pero perdonen, esto está de acuerdo con la doctrina católica tradicional, no me importa, yo estoy inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ahí bypassan, quiere decir, superan cualquier objeción doctrinal que se les pueda presentar, para promover lo que el cardenal Müller llama concesiones doctrinales arbitrarias. Como por ejemplo, dice el cardenal Müller, matrimonio para todos, es decir, para las parejas homosexuales, para todo el mundo, poner los laicos al mando del poder eclesiástico, ordenación de las mujeres, primero diaconal y después tal vez incluso sacerdotal, etc. Más adelante, el cardenal Müller afirma enfáticamente, comillas, quienes apelando a la inspiración personal y colectiva del Espíritu Santo intentan conciliar las enseñanzas de la Iglesia con una ideología hostil a la revelación y con la dictadura del relativismo, son culpables de diversas maneras de un verdadero pecado contra el Espíritu Santo. Cierre comillas. Quiere decir, aquí él lanza su gravísima acusación. Ustedes invocan el Espíritu Santo, ustedes de la Iglesia Sinodal, pues bien sepan que son ustedes que están pecando contra el Espíritu Santo. El cardenal Müller explica a continuación el motivo de esta gravísima acusación, enumerando los diversos pecados contra el Espíritu Santo según la Biblia y según la doctrina católica. Presentes los pecados contra el Espíritu Santo, sea en el campo temporal como en el campo espiritual, quiere decir en la Iglesia. Resumiendo mucho el pensamiento del cardenal, porque es un artículo muy largo, muy denso, muy profundo, como un verdadero teólogo, me permito de aportar solo algunas pinceladas de lo que el cardenal explica mucho más detalladamente en su artículo. Entre otras cosas, nos dice que es pecado contra el Espíritu Santo confundir la persona divina del Espíritu Santo con un espíritu vago a la manera de la voluntad general, la volonté générale de Rousseau. Quiere decir esta idea que la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Esto dice el cardenal Müller, esto sí que es pecado contra el Espíritu Santo. También es pecado contra el Espíritu Santo, dice el cardenal Müller, no aceptar que Jesucristo y su palabra son el único paradigma definitivo de la verdad. Además, dice él, es también pecado contra el Espíritu Santo romper la unidad de la fe y de la Iglesia, dejando la doctrina abierta a interpretaciones formuladas a menudo por personas no preparadas. El eminente teólogo concluye, sin embargo, comillas, el pecado más recurrente contra el Espíritu Santo se comete cuando se niega el origen y el carácter sobrenatural del cristianismo para subordinar la Iglesia del Dios Trino a los objetivos y propósitos de un proyecto de salvación mundana, ya sea el de la neutralidad climática ecosocialista o la de la Agenda 2030 de la élite globalista. Cierre comillas. Quiere decir, ustedes están subordinando la Iglesia y su magisterio a un proyecto mundano revolucionario. Esto sí, dice él, es pecado contra el Espíritu Santo. Evidentemente, comento yo, aquí no hay Espíritu Santo, aquí hay un proyecto revolucionario mundano que sin embargo ellos quieren hacer pasar como si fuera un soplo divino. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este video y de compartirlo con sus amigos, con sus contactos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas pueda estar informado directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está pasando en la Iglesia. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.